Principios de derecho penal que debes conocer. O tal vez ya lo conoces, pero te lo voy a recordar de manera sencilla. Principio de legalidad establece que no habrá delitos ni penas si es que no hay una ley. El artículo 4 del Código Penal, artículo 116 de la Constitución Política del Estado, prevén este supuesto. Este principio de legalidad exige 3 elementos. Debe ser una ley previa, una ley escrita, una ley taxativa. Solamente si es que concurren estos 3 elementos, pues con base a ello se va a poder sancionarse una conducta. Principio de lesividad o principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos. Esto establece que el derecho penal solamente sanciona a aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico protegido. Es decir, que el derecho penal no sanciona a cualquier conducta. Principio de subsidiariedad o de fragmentariedad. Esto establece que si bien el Estado tiene el derecho subjetivo, el jus poniendi, para poder sancionar determinadas conductas, pero el Estado no puede utilizar el derecho penal en primer lugar, sino debe utilizar otras ramas del derecho para sancionar determinadas conductas. Obviamente estoy hablando de ciertos delitos que es de menor gravedad, ¿no? Es decir, que el derecho penal este último ratio no se debe utilizar como uno de los primeros recursos. Solamente si es que otras ramas del derecho no puede, digamos, combatir determinadas conductas delictuosas, pues se debe utilizar el derecho penal precisamente. Principio de proporcionalidad. Esto establece básicamente que la sanción ante una conducta pues debe ser proporcional al daño causado. Es decir, que la pena que se va a imponer no debe ser excesiva en relación a la gravedad del delito, ¿no? Al bien jurídico protegido que tanto daño se ha provocado. Principio de non bis in idem. Esto está en latín, pero establece básicamente que nadie puede ser sancionado 2 veces por los mismos hechos, por las mismas circunstancias. Principio de culpabilidad. Esto establece que no hay delito sin dolo ni culpa. Es decir, el Estado debe sancionar una conducta si es que esa conducta es doloso o culposo. Pero aquí yo quiero hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona conduce un motorizado en un estado completamente sobrio, respetando las normas del tránsito, respetando la velocidad máxima permitida, pero de pronto una persona se cruza en su delante y le atropella? El delito de accidente de tránsito sería, ¿no? Pero ¿será que la conducta del conductor es culposa? Eso es la pregunta. Otra cosa sería que la persona esté conduciendo y no observando las normas del tránsito, o viendo el TikTok, o en estado de ebriedad. Eso es otra cosa, ¿no? Si bien el Código Penal, el tipo penal fija el delito de accidente de tránsito, doloso o culposo, pero este principio de culpabilidad establece que una persona solamente es sancionable si es que su actuar es culposo o doloso. Quisiera leer sus comentarios. Hola a todos y bienvenidos a su canal jurídico. Yo soy el abogado Guevara y hoy quiero contarles muy rápidamente las etapas del proceso penal que se encuentran contenidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y cómo ésta se desarrolla. En primer lugar, hay que delimitar algo de manera clara. La fase preprocesal, que se conoce como investigación previa, no contribuye o no forma parte de una etapa del proceso penal. Es una etapa preprocesal en donde se obtienen indicios de responsabilidad penal a través de indicios probatorios y se recaban o se revisten de indicios nada más. A partir de esto, Fiscalía podrá determinar si es que apertura o no la primera etapa del proceso penal, y esto sí que es algo que hay que comentarlo de manera muy clara. Vamos a ver qué quiere decir una investigación previa. Dependiendo del tipo de delito, la investigación previa podrá durar de 1 año hasta 2 años como máximo. Los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años podrán ser
o podrá durar la investigación previa 1 año. En todos los otros delitos cuya pena privativa de libertad supere los 5 años, tendrán 2 años para la investigación previa. Si posterior a esta investigación de las investigaciones, el fiscal o la fiscal concluye que existen elementos suficientes para llevar a juicio, empieza la primera etapa del proceso penal llamada instrucción fiscal, la cual se da apertura con la formulación de cargos, y en esta primera formulación de cargos, Fiscalía podrá solicitar también ya sus medidas cautelares, las contenidas en el artículo 522, cualquiera que ella o de manera justificada lo pueda solicitar. Pero recuerden, esta es la primera etapa del proceso penal. ¿Cuál es la segunda etapa del proceso penal? La segunda etapa del proceso penal constituye en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es el momento donde Fiscalía va a oficializar su acusación, es decir, hacerla ya de manera oficial ante el juez, delimitando el grado de participación de la persona, si es un autor directo, un autor indirecto, es cómplice, depende cuál sea su grado de participación, y ya delimita con claridad cuál es la pena privativa de libertad que va a hacer o que va a solicitar, y si existen o no agravantes del tipo penal, y obviamente la defensa tendrá que acreditar si es que hay atenuantes. Aquí también, en esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa del procesado o de los procesados puede solicitar un auto de sobreseimiento cuando de la instrucción fiscal no se han recabado suficientes elementos conforme lo determina el artículo 605. Asimismo, en esta etapa se realizan los acuerdos probatorios y la introducción de la prueba para que ésta sirva en audiencia de juicio. Recuerden, es en esta etapa y no en otra donde se tiene que refutar a la prueba si es que existe algún vicio sobre la prueba o sobre la procedibilidad o procesabilidad de los imputados. Recuerden, aquí es donde se alega cualquier tipo de vicio que pudiera acarrear esta nulidad. Si llegamos a la etapa de juicio, será el lugar donde la prueba se practique y se instrumentalice de manera correcta. Ya hice un video donde expliqué qué es una prueba y cuáles son las exclusiones de la prueba. Recordemos que los casos penales tienen algo que se llama teoría del delito. Y la teoría del delito, dicen algunos doctrinarios, que está compuesta de 3 elementos fundamentales. El primero, los hechos fácticos, la historia, lo que le rodea, lo que se llama como el hecho histórico, hecho fáctico. Tenemos un hecho jurídico. ¿Cuál es el hecho jurídico? La normativa, cómo éste adecua su conducta a una normativa. Por decirlo así, una descripción típica o hablando del elemento de tipicidad. Y el tercer elemento es el elemento probatorio. Y esto es a lo que se le conoce como el hecho procesal. Tenemos un hecho histórico y un hecho procesal o un hecho jurídico. Y aquí es donde debemos conectar. Recordemos que en la teoría general de la prueba del doctor Hernando de Vincechandía ya nos ha dicho que la prueba es el medio que va a llevar al juez y a los jueces, en este caso, a considerar si es que un derecho es o no viable que sea justiciable. La prueba es el elemento causal o el nexo causal que conectará al hecho fáctico y jurídico con una imputabilidad o, en este caso, con una punibilidad. Recuerden, estas etapas del proceso deben llevarse de manera muy prolija y no se pierdan ninguna de estas, porque en cada una de estas etapas existe una razón y un porqué. Espero que les haya quedado mínimamente claro. Hola a todos y bienvenidos a su canal jurídico. Yo soy el abogado Guevara y hoy quiero contarles muy rápidamente las etapas del proceso penal que se encuentran contenidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y cómo ésta se desarrolla. En primer lugar, hay que delimitar algo de manera clara. La fase preprocesal, que se conoce como investigación previa, no contribuye o no forma parte de una etapa del proceso penal. Es una etapa preprocesal en donde se obtienen indicios de responsabilidad penal a través de indicios probatorios y se recaban o se revisten de indicios nada más. A partir de esto, Fiscalía podrá determinar si es que apertura o no la primera etapa del proceso penal. Y esto sí que es algo que hay que comentarlo de manera muy clara. Vamos a ver qué quiere decir una investigación previa. Dependiendo del tipo de delito, la investigación previa podrá durar
de 1 año hasta 2 años como máximo. Los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años podrán ser o podrá durar la investigación previa 1 año. En todos los otros delitos cuya pena privativa de libertad supere los 5 años, tendrán 2 años para la investigación previa. Si posterior a esta investigación de las investigaciones, el fiscal o la fiscal concluye que existen elementos suficientes para llevar a juicio, empieza la primera etapa del proceso penal llamada instrucción fiscal, la cual se da apertura con la formulación de cargos, y en esta primera formulación de cargos, Fiscalía podrá solicitar también ya sus medidas cautelares, las contenidas en el artículo 522, cualquiera que ella o de manera justificada lo pueda solicitar. Pero recuerden, esta es la primera etapa del proceso penal. ¿Cuál es la segunda etapa del proceso penal? La segunda etapa del proceso penal constituye en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es el momento donde Fiscalía va a oficializar su acusación, es decir, hacerla ya de manera oficial ante el juez, delimitando el grado de participación de la persona, si es un autor directo, un autor indirecto, es cómplice. Depende cuál sea su grado de participación, y ya delimita con claridad cuál es la pena privativa de libertad que va a hacer o que va a solicitar, y si existen o no agravantes del tipo penal, y obviamente la defensa tendrá que acreditar si es que hay atenuantes. Aquí también, en esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa del procesado o de los procesados puede solicitar un auto de sobreseimiento cuando de la instrucción fiscal no se han recabado suficientes elementos conforme lo determina el artículo 605. Asimismo, en esta etapa se realizan los acuerdos probatorios y la introducción de la prueba para que ésta sirva en audiencia de juicio. Recuerden, es en esta etapa y no en otra donde se tiene que refutar a la prueba si es que existe algún vicio sobre la prueba o sobre la procedibilidad o procesabilidad de los imputados. Recuerden, aquí es donde se alega cualquier tipo de vicio que pudiera acarrear esta nulidad. Si llegamos a la etapa de juicio, será el lugar donde la prueba se practique y se instrumentalice de manera correcta. Ya hice un video donde expliqué qué es una prueba y cuáles son las exclusiones de la prueba. Recordemos que los casos penales tienen algo que se llama teoría del delito. Y la teoría del delito, dicen algunos doctrinarios, que está compuesta de 3 elementos fundamentales. El primero, los hechos fácticos, la historia, lo que le rodea, lo que se llama como el hecho histórico, hecho fáctico. Tenemos un hecho jurídico. ¿Cuál es el hecho jurídico? La normativa, cómo éste adecua su conducta a una normativa. Por decirlo así, una descripción típica o hablando del elemento de tipicidad. Y el tercer elemento es el elemento probatorio. Y esto es a lo que se le conoce como el hecho procesal. Tenemos un hecho histórico y un hecho procesal o un hecho jurídico. Y aquí es donde debemos conectar. Recordemos que en la teoría general de la prueba del doctor Hernando de Vincechandía ya nos ha dicho que la prueba es el medio que va a llevar al juez y a los jueces, en este caso, a considerar si es que un derecho es o no viable que sea justiciable. La prueba es el elemento causal o el nexo causal que conectará al hecho fáctico y jurídico con una imputabilidad o, en este caso, con una punibilidad. Recuerden, estas etapas del proceso deben llevarse de manera muy prolija y no se pierdan ninguna de estas, porque en cada una de estas etapas existe una razón y un porqué. Espero que les haya quedado mínimamente claro. Hola a todos y bienvenidos a este su canal jurídico y político favorito. Yo soy el abogado Guevara. Hoy con una clase de derecho, de introducción al derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. La ley descrita en el artículo número 1 del Código Civil como la declaración de voluntad soberana que de forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Sabemos que la ley manda, prohíbe o permite. ¿Ok? La jurisprudencia, dicen que es el fallo reiterativo de una corte, como por ejemplo en nuestro caso la Corte Constitucional, la Corte Nacional, para la resolución de casos similares o análogos, ¿correcto? La jurisprudencia sirve para enriquecer la motivación o para poder enriquecer la argumentación
dentro de un caso o de la resolución del mismo. La doctrina está recogida por los pensamientos de aquellos pensadores del derecho, que usted tautológicamente, en libros, en papers, en donde ustedes pueden encontrar su conocimiento, que desarrolla de manera jurisprudencial, de manera doctrinaria, o enriquece el debate jurídico. Y la costumbre, famosa costumbre que está reflejada en una de las escuelas del derecho del common law, escuela anglosajona, donde se recoge más la costumbre. Por ejemplo, aquí en el Ecuador podemos hablar de costumbre en los contratos de arriendo. Pese a que la ley de inquilinato no prevé en el canon de arrendamiento una garantía, por costumbre la persona siempre da de 1 a 2 meses de garantía, pese a que eso no está en la ley. Eso se llama costumbre y es una fuente del derecho. Espero que esto pequeño, pero muy importante, les sirva y les quede, para que nunca fallen. ¡Vamos ahí! Hola a todos y bienvenidos a su canal jurídico y político favorito. Yo soy el abogado Guevara. Hoy vamos a hablar de la introducción al derecho penal. En anteriores clases he hablado de cosas un poco más avanzadas, como lo que es una investigación previa, como lo que es una instrucción fiscal, los plazos de prescripción. Hoy hablemos de lo que nos introduce al derecho penal, la infracción penal. ¿Qué es la infracción penal? En primer lugar, la infracción penal se ve transmutada a esta realidad perceptible por nuestros sentidos, obviamente, a través de una conducta. Toda infracción penal tiene una acción, una conducta. Y ahora, cuando vamos a la conducta, nuestra pregunta es, ¿toda conducta es penalmente relevante? Pues tenemos que entender que para que la conducta sea penalmente relevante, debe causar o puede llegar a causar una lesión a un bien jurídicamente protegido. Es decir, que para que esta conducta sea penalmente relevante, castigada o punible, como lo quieran llamar, debe o puede, esto lo podemos encontrar en el artículo 18 del COIP, la infracción penal, la conducta para que sea penalmente relevante debe lesionar, vamos a decir, debe lesionar o cualquier conducta que debe lesionar o que pueda lesionar un bien jurídico protegido. Vamos a poner BJP, un bien jurídico protegido. La conducta penalmente relevante puede darse por dos circunstancias. Tanto puede darse por la acción como por la omisión. Y de estos hablaremos a la postre. Pero entendamos de inicio que la infracción penal es una conducta. Entonces, entendamos que esto de conducta no es así nomás, pues ya entendemos que esta conducta debe lesionar o puede llegar a causar una lesión a un bien jurídico protegido. Ahora, ¿pero solo eso? Pues no. Esta conducta también debe ser típica, antijurídica, culpable. Hay algunos que opinan, con criterio por supuesto, que también es punible. Lo pongo así, aunque esto no dice el código. Entonces, algunos dicen que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Yo me quedo hasta lo que dice el código para explicarles de manera correcta. Típico. ¿Qué quiere decir que sea típico? Sáquense de la cabeza eso que algo es típico cuando tiene una tradición, como típico de Otavalo usar ciertas vestimentas. No, eso no tiene nada que ver aquí. Cuando hablamos de típico, hablamos de la tipicidad. Y la tipicidad quiere decir que se encuentre esta conducta establecida en un código o en una norma que castigue esta contravención o esta adecuación de conducta. Entonces, cuando decimos
típico, queremos decir que esté tipificado. Y tipificado, hemos dicho que se encuentre en un código establecida cuál es la sanción por la realización de determinada conducta u omisión de una. Como vimos, hay acción y omisión. Antijurídico. Anti, miren esta derivación, y jurídico. Anti quiere decir en contra y jurídico de la ley. Es decir, que esta conducta contravenga de manera expresa, ¿ok?, algo que protege el Estado. Por ejemplo, un bien jurídico protegido por el Estado es la vida. Dicen que es el máximo bien jurídico protegido. Pero también protege la propiedad, por ejemplo. ¿Ok? Protege la integridad. Entonces, si es que alguno de esta conducta rompe este esquema jurídico, estamos hablando que esta conducta es antijurídica. Pero para que sea antijurídica debe estar prevista aquí, en el código, primero que todo, como una sanción penal, y en segundo, debemos establecer de manera clara cómo esto quebranta el ordenamiento, ¿ok? Y cuando hablamos de culpabilidad, decimos que esta conducta le pueda ser atribuida a la persona que la comete. Sería una locura que a mí se me endilgue de la responsabilidad de algo sin yo poder tener capacidad para recibirla. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de culpabilidad, debemos verificar que la persona sea penalmente punible. Por ejemplo, que no sea menor de edad. O que no sea una persona esquizofrénica. ¿Ok? Debemos verificar que la culpabilidad, o lo que llamamos de este lazo de aquí, pueda ser atribuida a determinada persona, ya sea de una manera directa o indirecta, en el grado ya lo tendremos que determinar luego, grados de participación, etc. Pero debemos verificar que esta persona pueda ser llevada a juicio y que pueda ser castigada sin que exista excepciones de la misma, es decir, que le pueda ser atribuida. Ok, esta es una pequeña clase de introducción al derecho penal. Hablaremos luego un poco más de esto. Adiós. Hablemos hoy de la tipicidad. Hola, yo soy Alejandro Guevara. La tipicidad es una de las categorías dogmáticas que tanto hemos hablado, que pertenece a este test de la teoría del delito. ¿Por qué decimos que es como un test? Porque la teoría del delito tiene que analizar la conducta. Si no hay conducta, no hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no hay antijuricidad. Y si no hay antijuricidad, pues tampoco hay culpa. Así que digamos, son fases que se deben relatar de manera orgánica para poder ser analizadas. La tipicidad tiene dos divisiones: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. ¿Qué es la tipicidad objetiva? Cuando hablamos de tipicidad objetiva, hablamos de todo lo que constriñe a la norma penal, los elementos normativos, descriptivos, verbos rectores que existen dentro del tipo penal. Por ejemplo, el delito de homicidio. Objetivamente hablando, tenemos que ver que se cumplan con todos los requisitos que establece la norma, como por ejemplo, la persona que, sabemos que se trata de una conducta humana, es la norma que típicamente describe de manera clarita qué, quién y cómo tiene que hacerlo. Es decir, mayéuticas. La persona que mate a otra, entonces está sin lugar a dudas que una persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y define homicidio simple. ¿Cuál es el verbo rector? La persona que mate, verbo rector, a otra será sancionada. Ahora bien, la tipicidad subjetiva en el mismo tema basa sobre si esta conducta típica ha sido cometida de manera imprudente o de manera direccionada, lo que se conoce como tipicidad subjetiva, dolo y culpa. Dolo, de manera clásica, tiene dos componentes, el elemento volitivo y el segundo el elemento cognitivo, voluntad de hacerlo
y conciencia de que esto constituye una infracción penal. Y culpa, que solo tiene el elemento cognitivo, conocimiento de que es una infracción penal, pero no hay la intención de hacerlo. Es decir, al puro estilo del Chavito, es un fue sin querer queriendo. Y no se olviden que el dolo de ahí divide algunas conductas subtípicas, que puede ser el dolo eventual, el dolo directo, el dolo indirecto, una conducta preterintencional, la culpa consciente, la culpa inconsciente y algunas formas doctrinariamente de las que se pueden analizar. Pero esto es algo súper básico de la tipicidad. Espero te sirva para tus clases. Hola a todos y bienvenidos a su canal jurídico. Yo soy el abogado Guevara y hoy quiero contarles muy rápidamente las etapas del proceso penal que se encuentran contenidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y cómo ésta se desarrolla. En primer lugar, hay que delimitar algo de manera clara. La fase preprocesal, que se conoce como investigación previa, no contribuye o no forma parte de una etapa del proceso penal. Es una etapa preprocesal en donde se obtienen indicios de responsabilidad penal a través de indicios probatorios y se recaban o se revisten de indicios nada más. A partir de esto, Fiscalía podrá determinar si es que apertura o no la primera etapa del proceso penal, y esto sí que es algo que hay que comentarlo de manera muy clara. Vamos a ver qué quiere decir una investigación previa. Dependiendo del tipo de delito, la investigación previa podrá durar de 1 año hasta 2 años como máximo. Los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años podrán podrá durar la investigación previa 1 año. En todos los otros delitos cuya pena privativa de libertad supere los 5 años, tendrán 2 años para la investigación previa. Si posterior a esta investigación de las investigaciones, el fiscal o la fiscal concluye que existen elementos suficientes para llevar a juicio, empieza la primera etapa del proceso penal llamada instrucción fiscal, la cual se da apertura con la formulación de cargos. Y en esta primera formulación de cargos, Fiscalía podrá solicitar también ya sus medidas cautelares, las contenidas en el artículo 522, cualquiera que ella o de manera justificada lo pueda solicitar. Pero recuerden, esta es la primera etapa del proceso penal. ¿Cuál es la segunda etapa del proceso penal? La segunda etapa del proceso penal constituye en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es el momento donde Fiscalía va a oficializar su acusación, es decir, hacerla ya de manera oficial ante el juez, delimitando el grado de participación de la persona, si es un autor directo, un autor indirecto, es cómplice, depende cuál sea su grado de participación, y ya delimita con claridad cuál es la pena privativa de libertad que va a hacer o que va a solicitar, y si existen o no agravantes del tipo penal, y obviamente la defensa tendrá que acreditar si es que hay atenuantes. Aquí también, en esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa del procesado o de los procesados puede solicitar un auto de sobreseimiento cuando de la instrucción fiscal no se han recabado suficientes elementos conforme lo determina el artículo 605. Asimismo, en esta etapa se realizan los acuerdos probatorios y la introducción de la prueba para que ésta sirva en audiencia de juicio. Recuerden, es en esta etapa y no en otra donde se tiene que refutar a la prueba si es que existe algún vicio sobre la prueba o sobre la procedibilidad o procesabilidad de los imputados. Recuerden, aquí es donde se alega cualquier tipo de vicio que pudiera acarrear esta nulidad. Si llegamos a la etapa de juicio, será el lugar donde la prueba se practique y se instrumentalice de manera correcta. Ya hice un video donde expliqué qué es una prueba y cuáles son las exclusiones de la prueba. Recordemos que los casos penales tienen algo que se llama teoría del delito. Y la teoría del delito, dicen algunos doctrinarios, que está compuesta de 3 elementos fundamentales. El primero, los hechos fácticos, la historia, lo que le rodea, lo que se llama como el hecho histórico, hecho fáctico. Tenemos un hecho jurídico. ¿Cuál es el hecho jurídico? La normativa, cómo éste adecua su conducta a una normativa. Por decirlo así, una descripción típica o hablando del elemento de tipicidad. Y el tercer elemento es el elemento probatorio. Y esto es lo que se le conoce como el hecho procesal.
Tenemos un hecho histórico y un hecho procesal o un hecho jurídico. Y aquí es donde debemos conectar. Recordemos que en la teoría general de la prueba del doctor Hernando de Vincechandía ya nos ha dicho que la prueba es el medio que va a llevar al juez y a los jueces, en este caso, a considerar si es que un derecho es o no viable que sea justiciable. La prueba es el elemento causal o el nexo causal que conectará al hecho fáctico y jurídico con una imputabilidad o, en este caso, con una punibilidad. Recuerden, estas etapas del proceso deben llevarse de manera muy prolija y no se pierdan ninguna de estas, porque en cada una de estas etapas existe una razón y un porqué. Espero que les haya quedado mínimamente claro. Delitos en los que no prescribe ni el ejercicio de la acción penal ni la pena. Delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Delitos como desaparición forzada y de violencia contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. También delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y daños ambientales. Así que si te sirvió este video, no olvides guardarlo. Hola a todos, hoy les voy a poner un caso de resolución de derecho penal difícil. Este sí es difícil y el que la logra, ahí estamos. Resulta que hay una persona aquí que la vamos a denominar A. La persona A va a ser la víctima. Vamos a saber ahora de qué. Resulta que B y C, que los denominaremos los victimarios, ellos no se conocen entre sí, es decir, B y C no se conocen, pero tanto B como C quieren quieren envenenar a A, ¿ok? Tal vez puede morir, no se sabe. B decide, en un vaso de agua que iba a beber A, decide suministrarle una dosis de 250 gramos de veneno y C, sin saber las intenciones de B y tampoco conocerlo, decide suministrarle otra dosis de 250 gramos de veneno en el agua que iba a tomar. A bebe el agua y muere. Cuando se hace la autopsia por parte del médico legista, se determina que A muere por un envenenamiento de 300 gramos de veneno. Haciendo las investigaciones se logra descubrir que B y C suministraron una dosis de 250 gramos de veneno en el vaso. Es decir, que la dosis que puso B y que puso C no era suficiente para matar a A, pero debido a que ambos pusieron una dosis de 250 gramos, dio un total de 500 y A murió. La pregunta es, ¿cuál es la sanción penal a la que estaría sujeto B y C, teniendo en consideración que no se conocen entre sí, pero que sus actividades ayudaron a que A muera? Les leo sus respuestas. ¡Chao! Si entiendes de esto que te voy a explicar, puedes entender las bases del derecho penal. Hola, yo soy Alejandro Guevara. Cuando se habla de la teoría del delito, que es lo que nos ayuda a entender de manera, vamos a decirlo, por lo menos jurídica y también científica al derecho, la teoría del delito recoge categorías dogmáticas, entre las cuales está la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, aunque otros dicen que también la punibilidad. Lo cierto es que estos son los elementos que deben reunirse de manera forzosa para que una persona pueda haber adecuado su conducta, su actuar, a una de las tipificaciones que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal, no solo de manera escrita, sino también con todos los elementos. Recuerden, la conducta penalmente relevante puede darse tanto por acción o por la omisión. No olviden, esto es conducta que tiene sus causas de exclusión.
ahí nos podemos basar en lo que ha dicho la ley y lo que dice la doctrina. La ley nos dice que uno puede excluir su conducta cuando está bajo una fuerza física irresistible, lo que se conoce como vis absoluta. En doctrina, cuando usted se encuentra bajo una fuerza, bajo estados de plena inconsciencia, o cuando usted actúa con actos reflejo. Mire, ahí su conducta es totalmente excluyente del juicio de reproche. Esto en el elemento conducta, primera categoría dogmática. Luego entramos en un análisis de tipicidad. Tipicidad quiere decir que la norma se encuentre de manera escrita en alguna codificación y que esta tipificación tiene también su conocimiento doctrinario. Puede ser los elementos del tipo penal tienen que reunirse de manera normativa y descriptiva con los verbos rectores y por supuesto debe ver que se cumpla con el elemento objetivo, principalmente lo que he dicho, y subjetivo, analizar si hay culpa o si hay dolo. Esto es algo esencial y muy básico de la tipicidad. Antijuridicidad o antijurídico. Anti, contrario a lo jurídico. Anti, popular, contra popular. Antijurídico, en contra de lo jurídicamente aceptado. La convención hace que nosotros aceptemos algo y que se plasme en una codificación. Por ejemplo, matar no es prohibido, pero si es que usted adecua su conducta a esta tipificación, usted tendrá una sanción, no por una reacción negativa, es decir, no por una prohibición expresa, sino por una consecuencia legal. Y finalmente, la culpabilidad. Hay que reunir los elementos para saber si la persona puede ser llevada o no al juicio de reproche. Pueda que no por causas de exclusión, igual que tiene exclusión la tipicidad, como puede ser en este caso el error de tipo, la antijuridicidad con causas de exclusión, no de justificación, sino de exclusión, que es la legítima defensa y el estado de necesidad, y obviamente lo que dice nuestro Código Orgánico Integral Penal en los actos de servicio de los policías nacionales, y la culpabilidad, si la persona es menor de edad, si tiene un trastorno psicológico, si ha actuado bajo un estado de necesidad exculpante, lo que se conoce como exigencia de una conducta diferente o el famoso error de prohibición. Esto es lo más básico del derecho penal. Empieza por entender esto y muy pronto podremos hablar de cosas más maravillosas, porque la tipicidad no solo subjetiva se centra en el dolo y culpa y se acabó. Hay unas teorías hermosas y fabulosas que sirven para el estudio, pero posteriormente para poder escribir y entender mucho mejor al derecho penal, que es tan exquisito en toda su proporción, pero tan complejo en toda su dimensión.